a Patricio Lewis de la Red de Estudios para el Desarrollo con información valiosa, porque vamos a hablar del impacto de la congestión vehicular, no solo en Lima, ojo, sobre la economía. Patricio, buenos días. Hola Fátima, buenos días a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Como tú lo has dicho, vamos a hablar acerca de cuál es el impacto en la economía de esta congestión vehicular. Y acá hay un reciente informe que ha salido de TomTom Traffic, en el cual nos dice que 2 de nuestras ciudades se encuentran en el top 10 del mundo en congestión vehicular, ¿no? Y estas ciudades son Lima y Trujillo. Y estas son las más congestionadas del mundo, y aparte Lima es la segunda más congestionada en América Latina, solamente después de Barranquilla. Nos toma aproximadamente 33 minutos desplazarnos 10 kilómetros dentro de nuestra capital. ¿En qué puesto está Trujillo? Trujillo se encuentra en el puesto 9. Y otro dato también importante es que hay otra ciudad que se ha incorporado en el ranking de las 20 ciudades más congestionadas del mundo, que es Arequipa, que se encuentra, obviamente, y está en el puesto 16 del mundo. Entonces ya estamos viendo de que ya hay 3 ciudades que tienen un problema, y esto ya es un problema que no solamente se deja a una ciudad, sino que ya está generalizando a nivel nacional. En Trujillo, por lo menos lo que se escucha en los últimos tiempos, es decir, ya aparece Lima con el costo del taxi. Te cobran mucho y no es una ciudad de pronto que tenga las distancias tan grandes como aquí en la capital. ¿Pasa lo mismo también en Arequipa, Patricio? Arequipa es una ciudad en la cual las vías son pequeñas, tenemos un crecimiento exponencial de la cantidad de carros que están en la ciudad, y por eso también una cantidad fuerte de lo que es el servicio de taxis, que son muchos de ellos informales y que no tienen una reglamentación adecuada para poder circular en determinadas zonas. Además, se ha procedido a cerrar ciertas calles por el tráfico en el centro de la ciudad, y por eso es que ese motivo ha hecho que la congestión vehicular se incremente. ¿Por qué? Porque no hemos crecido al ritmo que el incremento de los carros que hemos tenido en la ciudad. Asimismo, en una última encuesta, 6 de cada 10 limeños están insatisfechos con la calidad del transporte público. Y esto quiere decir de que muchos de los limeños indican de que el segundo problema a nivel nacional, después de la inseguridad ciudadana, es la congestión vehicular y el tráfico que tienen que destinar. Y esto se traduce en que perdamos 2.4% del PBI nacional el tráfico de Lima. Se estima de que más o menos un limeño pierde al año 3.800 soles por el tráfico vehicular y por el tiempo que demora, por ejemplo, en ir a su centro de trabajo, o también el tiempo que pierde en actividades familiares o en actividades de ocio. Perdemos mucho tiempo en el tráfico desplazándonos de un sitio a otro sitio. Vamos con la siguiente información, porque de hecho esto tiene que ver con la calidad de vida, que repercute directamente en la salud y luego en la economía, Patricio. Obviamente acá hay que ver cuáles son los motivos que se debe de este tráfico vehicular, y el 33% es lo que ha aumentado el parque automotor sin una adecuada expansión. O sea, la gente está comprando nuevos carros, hay más gente que tiene más carros. Antes, por ejemplo, tenían un carro por familia, ahora tienen en promedio más de 2 carros por familia, y eso ha hecho de que la cantidad de carros haya crecido, pero el tráfico y las vías no han crecido, y no se han hecho proyectos viales que puedan adecuarse a esa cantidad de carros que tenemos en la actualidad, ¿no? También otro problema grave es que el 67% del transporte público es informal, y eso indica de que lamentablemente no tenemos un control de todo este transporte público. Tenemos los colectivos, tenemos combis que no tienen reglamentación, inclusive se ha ampliado el plazo para que autos de más de 35 años todavía sigan vigentes hasta el año 2026, y esto aumenta la cantidad de vehículos que encuentran que se dedican al transporte vehicular. Asimismo, nosotros en el Perú somos el puesto número 2 en el mundo con prácticas de conducción inadecuadas. Esto quiere decir que tenemos conductores que no respetan las reglas de tránsito y tampoco no están siguiendo y hacen maniobras que hacen que, de cierta forma, el tráfico aumente. Y a eso le podemos agregar que también hay conductores, dueños de unidades de transporte público, que no les importa tener, por ejemplo, el SOA de la revisión técnica, ya por decirlo menos, y que ponen en riesgo también la vida y luego también el tratamiento de salud de las personas que puedan quedar heridas tras un accidente de tránsito. Esto es una de las cosas que nos dice que por eso estamos en el puesto número 2. Lamentablemente hay vehículos estacionados en vías que no son adecuadas, toman pasajeros en fuera de los estacionamientos, y esto en cierta forma hace que el tráfico aumente. ¿Y cuál es el impacto del tráfico en la economía? Bueno, acá 48% de los limeños deja de pasar tiempo de calidad con su familia. Y esto es algo crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo que nos demora en desplazar es un tiempo que nosotros podríamos destinar a ser mucho más productivos, como también a tener un balance entre equilibrio entre la vida y el trabajo, en la vida familiar y el trabajo, ¿no? Y 19% de los limeños reduce el tiempo destinado al trabajo. Esto quiere decir de que
somos menos productivos y tomamos mucho más tiempo en desplazarnos. Y esto es algo que se está incrementando a tiempo y cada año está creciendo y creciendo. Si bien es cierto, nosotros hemos retrocedido. Lima antes estaba en el puesto 5, ahora ha caído unas posiciones más abajo. Lamentablemente es que el tiempo también ha aumentado de desplazamiento. O sea, antes nosotros demoramos 30 minutos, ahora es 33 minutos en 10 kilómetros que nos demoramos. Y uno es que no tenemos un buen sistema de transporte, no tenemos transporte masivo que haya que en cierta forma se reduzca el tiempo de desplazamiento de las personas. Y eso también afecta, por ejemplo, a los universitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo que demora un estudiante en desplazarse a su centro de estudios es casi 17% si nosotros tuviéramos un buen sistema de transporte. Acá lo importante es que veamos medios alternativos que podamos tener. Por ejemplo, la línea 1 del metro está funcionando y eso ha hecho reducir el tiempo, digamos, de transporte entre una persona a su centro laboral. Pero hay otros medios que también nos están generando. Por ejemplo, en Trujillo y en Lima no hay proyectos que puedan generar un desplazamiento mucho más grande y que puedan, digamos, transportar masivamente a las personas. Todavía tenemos la línea 2 del metro en construcción, que todavía no sabemos cuándo va a terminar, y eso ayudaría también a descongestionar las vías, digamos, que nosotros tenemos. Y además, si le sumamos a eso que ahora el transporte público está siendo extorsionado. Hablamos de la demora, pero también del costo que esto implica para los pasajeros, ¿no? Los pasajes, ¿cuánto gastan en transporte público, además del tiempo? Y a las autoridades, Patricio, solamente para concluir, obras de infraestructura vial, mantenimiento de las obras de infraestructura vial, por supuesto también, y cuánto se demoran en corregir algunas situaciones, hacer mantenimiento de las vías. Nosotros en la ruta vecinal todos los días reportamos cómo hay obras inconclusas que superan el tiempo, que simplemente no realizan, y la verdad que eso es lamentable para la calidad de vida del ciudadano. Patricia, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fátima, por la invitación y nos vemos la próxima semana.